Y pues nada, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un episodio más, al episodio número 9 de Mexicanos en Noruega. Perdónenos, ya sé que los teníamos bien abandonados, pero con esto del coronavirus, de que lo que regresamos a la nueva normalidad y no, pero bueno, se hace lo que se puede y aquí estamos de regreso. Me presento, yo soy Renato Miranda. De los Miranda viene toda la vida, dirían por ahí, ¿no es cierto? No se crean. El día de hoy, pues mis compañeras no están. Isela no está con nosotros el día de hoy. Cata tampoco está con nosotros, pero ya veremos a ver qué se hace el siguiente capítulo. Les prometo que ellas dos van a estar con nosotros. Pero el día de hoy les vamos a hablar acerca de vinos. Porque ya siempre que escuchamos vinos, lo único que pensamos es Europa, Italia, España y cosas de este tipo, pero esta vez no. Es más, el día de hoy ya no va a ser mexicanos en Noruega, va a ser mexicanos en Europa. Y tengo a una amiga que ahorita me tiene que decir bien su nombre, porque yo sé que es Elsa Fuge, pero no sé si el apellido está bien dicho o no, y ahorita me dirá aquí. Y ella viene a hablarnos nada más y nada menos que de vinos, porque pues aquí no le gusta el vino, ¿verdad? La verdad, yo sinceramente no sé mucho de vinos, pero lo único que sí sé es que me gusta tomarlos. Eso sí. Y a ver, Elsa, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. Estoy muy contenta de platicar contigo y de presentarte el proyecto de vino mexicano. No, al contrario, nosotros estamos más contentos de que estés aquí nosotros en uno de nuestros episodios para que la gente te conozca. Pero a ver, Elsa, entonces dime si tu apellido está bien. ¿Es Elsa Fuge o Fuge? O a ver, dime porque ya no sé cómo es. Elsa Fugger es un apellido aquí en Suiza que se puede pronunciar tanto en francés como en acento alemán o en acento italiano, porque bueno, aquí se hablan los tres idiomas. Entonces en francés sería Fugger y en alemán es Fugger, y normalmente yo siempre lo traduzco al español tal y como se lee, que es Fugger, ¿no? Eso te iba a decir yo. Yo te lo voy a traducir al español a lo que yo le alcanzo a leer. Es Fugger. Bueno, a ver, entonces, Elsa, a ver, ¿de dónde vienes? Sabemos que eres mexicana, obviamente. ¿Cuántos años tienes? ¿A qué te estás dedicando ahorita? A ver, cuéntanos, que queremos saber todo de ti. Todo de mí. Bueno, pues soy mexicana de la Ciudad de México, tengo 35 años y soy Géminis. Y soy, bueno, sommelier. Estudié la profesión de sommelier, experta en vino y periodista de vino en Europa, y me fui pues muy pequeña de México y por decisión también propia, y fue un gran viaje, un gran transcurso que hice en mi vida, y hace ya alrededor de como unos 15 años o más que realmente me establecí en Suiza, y realmente todo iba como un poquito de manera espontánea, ¿no? A lo mejor Suiza no era mi plan o mi objetivo, pero al final todo fue fluyendo para que yo pues residiera aquí, y pues estoy contenta porque sigo teniendo mis bases mexicanas y todo, pero bueno, pues ya estoy nacionalizada y también tengo que adaptarme. Desde hace mucho ya estoy muy adaptada, y pues todo se va dando poco a poco. Pero lo más importante es que yo quería hacer algo que pudiera representar México aquí en Europa. Y algo que yo veía que no existía, pues era el vino mexicano. Entonces esta idea comenzó hace ya como 7 años. Ok. Entonces eso es lo que yo te quiero presentar hoy. Mira, yo también soy Géminis, por algo nos llevamos bien. O bueno, quién sabe, por ahí también he conocido unos Géminis que como que no tenemos muchas cosas en común, Sí, nos llevamos bien. Sí. Congeniamos, entendemos cómo es cada uno y sabemos hasta dónde, cómo y cuándo. Claro. Pero oye, dijiste algo súper importante, que es como el no olvidar de dónde vienes. Aunque dices que te fuiste para allá igual como un poco más pequeña, o llevas bastante tiempo allá, como no olvidar esa parte. Aparte yo creo que es como viene ya en tu sangre, y dicen por ahí que la sangre llama, ¿no? Tengo ciertas actitudes como suizas también y europeas, porque digamos que hay una cierta parte de una forma europea en general, ¿no?
Pero al final creo que pues una parte de mí siempre es México, ¿no? Y siempre soy mexicana y me veo como mexicana y yo creo que en cuanto me ponen una tortilla con salsa enfrente, pues bueno, sale inmediatamente quién soy. Claro, a cualquiera, a cualquiera, creo yo. Pero a ver, entonces, me estabas pidiendo que no fue tal cual así como una idea, pero, o sea, ¿por qué fue? O sea, porque pues uno pensaría, no sé, irte a otro estado, irte al Caribe mexicano o algo así, pero Europa, como, o sea, como ¿por qué? ¿Qué te llevó hasta allá? Pues primero tenía la idea de irme a Estados Unidos y ahí viví 2 años en Nueva York. Y después de allí tenía toda esta inquietud porque siempre me han gustado mucho los idiomas y siempre me ha gustado descubrir como nuevos horizontes y aparte pues estaba muy joven y no había nada que pudiera como en cierta parte impedirlo, ¿no? Me refiero a que pues no tenía familia, estaba joven, mi mamá y mi hermano me apoyaron siempre, entonces, y también yo, independientemente, en el momento en que salí de México, era una persona que desde muy chica le gustaba trabajar, tenía muchos trabajos, me encantaba descubrir, aprender y estudiar también, porque estaba estudiando y surgió que yo quería mejorar mi acento, ¿no? En inglés sobre todo y estudiar, y me fui a Nueva York y cuando en Nueva York, curiosamente tenía muchas amigas de Noruega, de Finlandia, de Francia. Tenía muchas amigas de otros países. Oye, a ver, paréntesis. ¿Y cómo eran las noruegas? A ver, ¿cómo eran las noruegas en Nueva York? ¿Eran lo mismo de que así de que calladas, serias, jijijijaja, solamente cuando les dabas vino, yo creo, o algo así? ¿Sí? No, eran súper divertidas. La verdad es que le llamaba mucho atención mi nombre, porque decían como una mexicana con ese nombre que es muy común en Noruega. Elsa, de hecho es como un nombre de una persona grande, ¿no? En Noruega, me refiero de edad, que son como grandes en Noruega, eran nombres como antiguos, que por ahí en mi familia tengo el nombre también de un familiar que se llamaba Elsa y así, ¿no? Y 2, pues como éramos extranjeras y la verdad estaba en un grupo donde no había muchas mexicanas porque estaba estudiando en la universidad y en unas clases de economía. Y entonces, porque al principio quería ser economista, no había, la mayoría eran de otros países y había muchas francesas también, o franceses, con los cuales me encantaba hablar francés con ellos y yo vi que pues me faltaba todavía a avanzar y mejorar mi francés y me surgió la inquietud de irme a París. O sea, tú ya anduviste de aquí para allá, ya recorriste mitad del mundo. Yo quisiera hacer eso, pero pues ahorita con la pandemia no se puede. Primeramente, ya sabemos que eres sommelier, que eres mexicana, que viviste en Nueva York, que viviste en París, que has vivido aquí, o sea, todo. O sea, Elsa es todo. Pero a ver, ya sabemos que tú estás dedicada al vino y que fue por ahí algo que te surgió, que querías, que ya tenías ganas. Pero a ver, ¿cuáles son los diferentes proyectos de vinos que tú estás realizando ahorita? Bueno, primero también, algo que me gustaría aclarar es que sin arrogancia, esta parte, o sea, esta parte de mi vida donde yo decidí como ser, descubrir y todo, también tiene momentos pues de sacrificio y de momentos de tristeza y momentos también donde tienes que tener mucho madurez y coraje para salirte de tu casa y ser independiente y estar sobre todo en otros países. Entonces, sí, a lo mejor suena muy bonito, pero yo creo que México pues siempre lo llevaba en mi corazón y presente, y es por eso que yo cuando llegué a Francia vi cómo era la cultura del vino, y a mí me encantaba, desde siempre me ha encantado, y yo ahí me empecé como a súper enamorar. Pero en México no tenemos como esa cultura de decir, quiero ser sommelier, y terminamos lamentablemente antes, en la época donde yo era joven, había mucho denigración de esta profesión.
no se respetaba mucho a los sommeliers, les trataba como meseros, tratar a los meseros era muy, muy, muy feo en México, o tal vez sigue siendo, y no había esta cultura en mis tiempos. Entonces yo creo que no me decidía si quería o no estudiar sobre el vino por esa razón. Entonces empecé a estudiar muchísimas otras cosas más, hasta que un día dije, bueno, voy a hacer lo que realmente me gustaba. Eso fueron hace 10 años, y empecé a hacer muchos cursos sobre vino, porque también me di cuenta que siendo mexicana la gente cree que no sabemos de vino. Y entonces pues toda esta como agresión de eres mexicana, no sabes de vino, en México no se toma vino, ¿cómo es posible que una mexicana? Entonces me creó una motivación enorme para estudiar y para tener todos los diplomas sabidos y por haber, para que me tuvieran como un poco, me tomaran en cuenta, no fuera solamente como la mexicana así, ¿no? Entonces, al menos, y me empecé a dar cuenta que pues cuando tú te decides hacer algo, pues tu nacionalidad no tiene nada que ver, o sea, puedes ser el mejor en donde tú quieras. Y resultó que todos mis exámenes salían muy bien, todo tenía que hacer, o sea, todo era bastante buena, degustación, servicio, economía de vino, porque toda la primera formación que hice en Suiza es una formación muy completa, muy difícil, que somos muy pocas personas que tenemos ese diploma en Suiza y de hecho en el mundo. Entonces, fueron casi 3 a 4 años de arduo trabajo, y entre otros hice muchos otros diplomas también que me ayudaban en degustación, sensibilidad al vino, viticultura, enología y bueno, periodismo del vino, por ahora por los proyectos que te voy a contar. Entonces, más o menos así surgieron esa idea de comenzar en el mundo del vino. Ese coraje que luego nos hacemos como en la cabeza cuando alguien nos dice, ay no, ¿cómo que estás haciendo esto? O ay esto, o sea, los pretextos que todo el mundo te pone, o envidias, que hasta eso es lo que llega a ser muchas veces. La mejor forma es como agarrarlos y transformarlos. Y igual ya no es el demostrar a los demás, sino el demostrarte a ti mismo de sí puedo y quiero y se me antoja y yo veo cómo lo hago, pero yo lo voy a sacar. Eso te lo súper felicito, Elsa, en verdad. Está cañón eso. Eso sí fue como también el hecho de representar mi país, ¿no? O sea, como yo veía que yo no quería que alguien se fuera con la imagen de México conociéndome como una mala sommelier o que no supiera algo, ¿no? Cuando me preguntaban de vino o cuando yo me degustaba o empecé a estar en clubs de vino, asociaciones y todo, y pues obviamente que resaltaba como extranjera y al final estar invitada a eventos, concursos, representaciones del mismo nivel que otros expertos en Europa, pues es bastante, ¿cómo puedo decirlo? Puede haber mucho estrés porque tienes que ser muy buena, pero también pues genera una gran satisfacción representar mi país y sobre todo hacer algo que me encanta. Y de ahí surgió pues la idea de traer vinos mexicanos, porque la mayoría de las personas no lo conocían y preguntaban, ¿hay vino en México? No lo podían creer. Y entonces, antes de que surgiera vino mexicano, yo creo que también como alrededor de unos 10 años, me surgió la inquietud de crear Wine Queen. Wine Queen hablaba de todas las mujeres onólogas, productoras, viticultoras alrededor del mundo, y hablaba sobre el vino hecho de mujeres para mujeres, porque yo veía que había un gran machismo en el mundo del vino en esta época, hace 10 años, que había historia y leyes, y de hecho lo pueden corroborar en algunos restaurantes. Todavía le ofrecen el menú de vino al hombre, no se lo dan a las mujeres. Y ni siquiera preguntan, ¿es que lo quisiera el hombre o la mujer? ¿O quién quisiera degustar el vino? Van directamente al hombre. Entonces, desde este punto yo quería como sensibilizar a las mujeres que no tuvieran miedo de ir a abrir una botella de vino, de escoger, de preparar algo en su casa, de pedir el menú, de decir, quiero este vino, no lo quiero saber cuál es. O sea, estudiar un poquito cuál es la historia para de esa manera pues tener más posibilidades
a que ellas conocieran y vieran también que había mujeres que trabajan mucho para ese vino, ¿no? Y fue algo padrísimo. Otro lado igual que trabajas como el hacer esa equidad, o sea, no inclinarte a solo el hombre, sino también a la mujer, o en este caso, empoderar un poco más. Esa es otra parte igual súper importante y qué bueno que le estás haciendo y que hace tiempo le empezaste a hacer. Eso está increíble. Igual también te lo aplaudo, ¿eh? Te lo agradezco. No hay por qué aplaudir. Creo que para mí es muy normal que todos, inclusive tú también estás haciendo una labor genial de poder ser un parteaguas para nosotros, a dar nuestra opinión, conocer nuestra historia y darnos a conocer. Eso es increíble también. Eso es algo como muy marcado que tenemos nosotros, que es lo que queremos hacer. Queremos enseñar a la gente allá afuera que no nada más somos en México, que fuera de ahí estamos dando a conocer o queremos exponer que también hay mexicanos que están haciendo cosas increíbles fuera del país y que sí hay y que sí existe. Y yo creo que una vez me lo dijiste hace tiempo, somos los primeros embajadores de nuestro propio país fuera de ahí. Claro, exactamente. O sea, nosotros representamos una parte y para mí el hecho de yo, por ejemplo, en la universidad convivía con personas de muchos países. Las universidades, tú sabes, o sea, las capitales de Europa ¿cómo puedo decirlo? Son muchas nacionalidades, o sea, no puedes encontrar, de todas partes del mundo puedes encontrar personas, y siempre vas a estar catalogado como pues el mexicano o la mexicana, y en esa parte ellos se van con esa idea a su país, o si regresan o están, y dicen, yo conocí a una mexicana, y si nosotros somos esa imagen mala o arrogante o fea o no educada de México, ellos se van a ir como, un día conocí a un mexicano, no era alegre, no era bueno, era así, etcétera, y ellos van pensando que pues México no es bonito, que no está lindo y que toda la gente es así, y todo lo contrario, o sea, tenemos claro somos muy conocidos por ser alegres, por ser fiesteros amables y todo lo demás. Sí. Y es increíble que se den cuenta que no somos como nos pintan en Estados Unidos en todas las películas. Pero a ver, entonces ahora sí vámonos de lleno a los vinos. Yo quiero que me hables de los vinos. Ahorita, ¿qué estás haciendo acerca del vino? ¿Qué proyectos te traes encima? Te lo estoy guardando para el final. Tengo vino mexicano que empezó hace 7 años, cuando con este coraje que dices empezó a salir, me impulsé a traer las etiquetas seleccionadas, o sea, personalmente, de vino mexicano. Entonces fue una gran ¿cómo puedo decir? Un gran camino, con dificultades, buenas cosas y malas cosas para poder traer los vinos. Y finalmente el año pasado traje mi primera selección de vinos mexicanos y lo presenté en Europa y ha sido, bueno, una gran satisfacción y también ha sido una gran sorpresa para todo el mundo aquí en Europa. Realmente estoy súper contenta de ver la reacción de la gente que tiene al ver estos vinos mexicanos y al probarlos, al degustarlos, al tenerlos en su mesa. Es genial, de verdad que no lo pensaba de esa manera y estoy sorprendiendo yo mismo. Entonces, entonces es positivo el cómo has visto tú la aceptación del vino mexicano en un mercado de una calidad tan reconocida como lo es Europa. O sea, ¿les ha parecido como atractivo conocerlo? Sí, increíble. Y aparte porque también México nos estamos despertando al mundo del vino. También ellos, o sea, todos los viticultores y bodegas en México han hecho un gran labor por también intentar sacarlo del país y enviarlo a ciertos concursos. Justamente hoy posteaba en Facebook que el mejor Cabernet 2020 del mundo fue un vino mexicano y el jurado fueron puros sommeliers de alto renombre franceses, unos MOF sommelier, que son los maestros obreros de Francia que tienen un reconocimiento el más grande en Europa, en Francia en dado caso. Viniendo de un país tan importante en la producción del vino y en el estatus del vino como lo es Francia, y que en México gane en un concurso tal con jueces franceses, para mí es, bueno,
un sueño, es decir, que creo que estamos por el lado correcto y vamos a lograr algo importante. Sí, perdón, pero ahora que nos lo dices, es que en verdad hay muchos mexicanos fuera y hay tantas cosas que tenemos en México que fuera de ahí le está rompiendo y lo está dando todo, y la gente en México cree que de ahí no salimos, pero no se han dado cuenta, no han hecho un ojo afuera todo lo que está sucediendo igual, para que la gente siga hablando de México, pero desde una perspectiva diferente y no solamente de los tacos, ¿eh? Sí, de los tacos y de otras cosas que Sí, son negativas y que nos señalan muy fuerte con la mano cuando estás en el exterior por las cosas negativas de nuestro país. Y creo que también a mí me encanta hablar de cosas positivas y la producción que tenemos, nuestras riquezas, microclimas, territorios mexicanos, lo podemos expresar muy bien a través del vino. Una forma de representar un pedacito de la tierra de donde estamos. Entonces las uvas adquieren pues lo que se le llama el terroir, y de ahí viene los minerales, la tierra, cómo las uvas crecen, de cómo se desarrollan, en qué tipo de madurez, y con esas, pues bueno, después la creación también del enólogo, su propia creación para expresarla y llevarla pues a una botella de vino. Entonces yo creo que cuando degustan cosas tan magníficas como en la botella y en una copa, y descubren esa diferencia que es tan agradable y elegante, y esa explosión tan grande, inmediatamente pues cambia, ¿no? O sea, cambia tu forma de ver y crees que es un vino pues único de una región. Le llamamos los sommeliers de viejo mundo, porque son los primeros creadores de vino en Europa. Sí. Y creen que tal vez es un vino y lo comparan con los más grandes vinos de Europa, los de Francia, Italia y todo. Y al final, cuando yo destapo la botella y les digo, es un vino mexicano, no lo puedo creer. Wow, o sea, ¿cómo es posible que exista eso en México? Eso. Enseñarles que tenemos cosas buenas y bien hechas también. No nada más Europa ni Estados Unidos, no, también México. Pero oye, entonces, ¿cómo escoges tú los vinos que quieres traer a Europa? ¿Cómo es tu selección? ¿Cómo es que lo haces? ¿O cómo los pruebas? ¿Vas a México y te das cuenta que lo quieres traer? O sea, ¿cómo haces? Eso me inquieta, quiero saber eso. Esa es una pregunta súper importante, porque hay una parte de también saber el mercado a donde yo quiero posicionar los vinos, porque los vinos mexicanos, como los conocemos, es yo creo que una de las bebidas más caras en México. Entonces es importante también, bueno, el transporte obviamente que cuenta con ello, es también, y los impuestos, que por supuesto son situaciones que hacen que el producto sea todavía aún más caro, pero que va muy bien relacionado con su calidad, porque cuando los pruebas es realmente, yo diría que hasta baratos son, ¿no? Entonces tengo que seleccionar realmente gracias a lo que he degustado y las oportunidades que he tenido y que he buscado, yo puedo saber cómo posicionar un vino y cómo hacerlo, cómo buscarle el lado positivo a cada vino, ¿no? Entonces, yo primero me doy cuenta de la posición geográfica. También pues tengo contacto con el onólogo, el viticultor, que me habla un poco de su territorio, de sus microclimas, de cómo funciona esto, de qué materia está hecha su tierra, y de ahí me puedo dar una idea de más o menos qué tipo de producto puede tener. Después, bueno, pues ya veo qué tipo de onólogos hay en México, reconocidos o cómo puede ser. Y yo en las veces que he ido a México, y la mayoría de las personas que me conocen también, y yo contacto, siempre pido vino. O sea, cuando mi cumpleaños fue algo muy chistoso, porque lo único que recibí fueron botellas de vino. Yo dije, tengo que hacer algo con el vino ya, porque esto es para mí. O sea, era muy te llamaba, ya te llamaba, ya estaba ahí la señal de que era para ti eso. Y entonces yo contacto directamente a las bodegas, y yo pago o pido un envío de degustación para que yo pueda degustar y saber qué es lo que yo quiero en mi selección.
Entonces, selecciono y también voy buscando. Por ejemplo, a mí me gustaría mucho, ahorita estoy trabajando en un proyecto de traer un Malbec mexicano. Y yo veo que el Malbec es una uva que les gusta mucho aquí, que la mayoría lo hace en Argentina, lo hacen varios países, muy bien también Chile, y yo creo que en México son buenos Malbecs, y me fijo mucho también en el tipo de uva, ¿no? En los blancos o en los tintos que uvas son y dónde pueden estar. ¿Qué es eso de Malbec? A ver, explícanos. Bueno, en los vinos lo primero que tenemos que aprender es a leer la etiqueta. Y normalmente en la etiqueta tenemos el nombre del vino, el nombre del productor, el nombre, me refiero al productor, la bodega, el nombre, el año, qué año fue la cosecha, en qué año se recolectaron esas uvas, la región, si es del Valle de Guadalupe, Baja California, o si es de Coahuila o de Querétaro, siempre va a haber una región, obviamente país México. Y también va el tipo de uva. Y el tipo de uva, pues hay infinidad de variedades de uvas en el mundo. Y eso, cómo poder reconocer los vinos más fácilmente, pues es a través de su tipo de uva. El Malbec es un tipo de uva y esta suele ser, es una uva para vino tinto normalmente y es muy tánica. Al decir tánica quiere decir que son vinos robustos, con gran carácter, son pesados y van perfecto para a lo mejor maridarlos con alguna carne o en su defecto a las personas que les gustan que no comen carne, que son vegetarianos, con gustos muy de carbón, por ejemplo los vegetales al carbón o a las brasas o cosas así, son gustos que van muy hacia ese tipo de cosas, son notas que dan esos vinos. Entonces el Malbec es un tipo de uva y conforme a los diferentes tipos de uva tú puedes irte orientando cuáles son más fuertes o cuáles son más ligeras, puedes saber qué hay en la zona de los vinos. Órale, está interesante esto del vino, que hasta me están dando ganas de saber más y más, ¿sí? Oye, a ver, te tengo una preguntita por ahí. Quiero que nos digas cuál es tu vino favorito de México y tu vino favorito de Europa. Ay, eso es demasiado difícil a contestar. Ya, porque todo depende del momento, la experiencia, la circunstancia y hasta el estado de ánimo. O sea, todo puede influir en tu gusto, en tu paladar. Las hormonas pueden influir en tu paladar también. Hay demasiadas cosas para caracterizar un vino, ¿no? Inclusive la temperatura del vino también, si está muy caliente o muy frío. Entonces, es una pregunta extremadamente difícil que me la hacen muy seguido. Es complicado, pero podría decirte que dentro de la gama de los vinos mexicanos que exporto, nos vamos a concentrar solamente en ellos. No voy a hablar de todo el mundo, ni todos los vinos que he probado, pero solamente en la gama de los vinos mexicanos que estoy exportando a Europa. Uno que me encanta y que realmente cada que lo abro siento que hay demasiada emoción dentro de él es Cascabel de Vinisterra. Es un vino que me agrada mucho. También hay, por no menospreciar a mis otros productores, por supuesto, hay vinos en sus tipos. Por ejemplo, Don Leo está haciendo trabajos muy fantásticos con sus cabernets y están siendo reconocidos y con medalla. La casa más antigua y las primeras viñas plantadas, por ejemplo, en México desde 1510, una de las casas, pues Casa Madero, que tiene ese nuevo proyecto de 3Bs, muy rica también. La selección de barricas, por ejemplo. Y tengo también, si queremos un vino más ligero, que es súper natural, biodinámico, orgánico, sin certificado, pues está Santos Brujos con un tempranillo, que también es muy rico en México. Y de los blancos, pues me encanta, hay también chardonnays que son magníficos también, y en la parte de Querétaro les quedan muy bien los vinos efervescentes tipo sparkling wine. Están muy muy buenos, la verdad, es increíble la calidad que tienen. Ahí ya escuchamos todos, tomen nota para que empiecen a probar sus vinos ahí en su casita. Ya nos dijo aquí Elsa
¿Cuáles son ella nos dijo sus favoritos, que ha de tener más, me imagino, porque ha llevado largo tiempo en esta cosa de andar probando vinos. Pero ya ahí escucharon, tomen nota y pruébenlos, y ahí nos dicen en los comentarios qué tal estuvo, y ahí le dan también un review a Elsa y le comentan para que le den ustedes su opinión. Hace poco estuve en República Checa y me encontré que en un restaurante tenían un plato que eran elotes, o sea, con mayonesa y queso parmesano, tipo esquites. Servían en un plato así como si fuera un gran plato, me imagino, y para mí yo dije, esos son esquites, o sea, pero bueno, y justamente lo maridaban con un gran vino reserva, con mucho tiempo de añejamiento en barrica, etcétera, junto con con los esquites, y yo dije, bueno, es que para el vino no hay como imposibles. Sí, ya escucharon, ya Elsa ya nos dio todos los tips de la vida en el capítulo de hoy. Que aprendas a conocer tu paladar y te aprendas a conocer a ti mismo. O sea, las personas que no les gusta, por ejemplo, las fresas, nunca les van a gustar las fresas, y tienen mucha lógica en que algunos vinos no les van a gustar. Hay muchas personas que no les gustan ciertas frutas o ciertas verduras y que nunca les van a gustar. Entonces, son como los vinos, tienen que aprender a conocer su paladar, qué es lo que les gusta, sentarse a comer y reflexionar, es que esto me gusta más lo ácido, me gustan más lo amargo, y de ahí pues saber qué tipos de uvas son dulces, son amargas, son frutales, son ácidas. Y con eso es una buena base para conocerte también a ti, tu personalidad, y conocer el vino que te gusta. Pues ese es un buen tip para empezar como a abrirte puerta a este mundo del vino, o sea, saber qué te gusta, ser honesto contigo, qué te gusta, qué no, y de ahí vas para adentro. Órale, mira, te voy a hacer una pregunta para ya empezar a terminar un poco con esta entrevista de hoy, que está buenísima, me estás dejando picadísimo, Elsa. Pero a ver, yo quiero preguntarte, pues, esto es como algo, ya una pregunta muy obligada, ya casi de las últimas, y quiero que me digas cuál es tu pro y tu contra de estar en Europa. En este caso no en Noruega, ¿verdad? Porque pues estás en otro país, pero ¿cuál es tu pro y tu contra de estar allá y, o sea, comparado a México? Eso es muy difícil de contestar, pero sí, no, porque bueno, todo tiene sus pros y sus contras en el mundo, ¿no? Pero juegas con una línea muy delgada entre lo bueno y lo malo. Sí, me imagino. Bueno, malo. Sin querer, sobre todo, herir sentimientos o sensibilidades en el mundo. No, aquí no se va a ir a nadie. La gente que nos escucha sabe que cada quien tiene su opinión y que no todos pensamos igual. Claro. Pues vamos a empezar con lo negativo para que después sea. Sí. Lo negativo de vivir en Europa. Los impuestos. No. Totalmente de acuerdo. No, lo negativo de vivir en Europa. Sí. A veces, pues creo que aún todavía no me acostumbro al frío a veces. El clima creo que está en el top, o sea, está en el top 3 ahí. Yo soy como muy de verano, y entonces sí tenemos aquí inviernos súper largos y sí hay veces que dices ya, o sea, me encanta también el invierno, digo que no me gusta, pero sí es muy largo, creo. Me encantó ese pro y ese contra, impuestos, está buenísimo. Clima, obviamente, que es el top. También creo que algo que me acabo de dar cuenta ahora en la cuarentena, que no tenemos la posibilidad de comprar ciertos productos tan fácilmente como en México. Eso es muy negativo. A veces que me encantaría hacer tal vez un guacamole o comerme un mango, y a veces no lo puedo encontrar en el súper. Pero a ti te pasó con los vinos. Vino mexicano, ¿cómo lo hago? Aquí no hay tanto. Pues vamos a traerlo y vamos a enseñárselos a todos, Cuando yo llegué aquí a Europa no había casi nada. Ahora ya hay muchas empresas que están trayendo infinidad de productos, pero y aún así, digamos que en cierto nivel hay ciertas cosas que no saben, o sea, no saben igual o no obtenemos por la situación climática de nuevo y por la posición geográfica en la que estamos. Por ejemplo, aquí en el mar, ¿no? En Suiza, en dado caso, ustedes en Noruega, pues sí tienen unos pescados y mariscos muy deliciosos, pero aquí, pues no, y eso también creo que es como
Es como bien complicado. Elsa, muchísimas gracias. Esta entrevista está a todo lo que da. A ver, danos tus redes sociales, dónde te podemos contactar, dónde te podemos seguir. Cuéntanos para finalizar el capítulo de hoy, ¿en qué andas ahorita? Y danos todos tus contactos. Bueno, soy @winequeen.net con doble T en Instagram. Si quieren saber más sobre los vinos de mujeres, estoy en @biowineapp en Instagram también, si quieren saber sobre vinos biológicos y naturales en Suiza. Y sobre todo estoy en @vinomexicano.eu en Instagram y Facebook, para que me agreguen, me sigan, den mucho apoyo a los vinos mexicanos y me den muchos sus comentarios. Me encanta también que me envíen fotos y que bueno, nos sigan para saber más lo que opinan y sus preguntas. Y yo ahorita ya, Mexicanos en Noruega, ya te voy a empezar a seguir desde ya para que estemos en contacto. Ya me imagino yo, aparte de mi cuenta personal, escribiéndote y mandándote fotos de los vinos que estoy probando, y ya tú me dirás a ver qué tal. Bueno, y ahorita a ver qué proyecto tienes con esto después de la cuarentena y la pandemia, que ya ahí medio estamos saliendo, pero como que no, pero como que tenemos una pata ahí adentro, pero ya estamos afuera. ¿En qué proyecto andas? Cuéntanos. Ahorita estamos intentando traer las nuevas etiquetas de lo que se quedó atrasado antes de los envíos. Entonces tengo novedades, traemos nuevas bodegas, tenemos decote con vinos efervescentes de Querétaro, estamos con también intentar importar los vinos de bodegas Ícaro, que son increíbles, exclusivos y espectaculares. También vamos a intentar traer vinos de Pauloni, que son uvas italianas, y estamos presentándonos próximamente en algunos eventos pequeños, en algunas exposiciones de vino o de arte alrededor de Europa, con planes Noruega, Italia, Hungría, Luxemburgo. Andamos por ahí. Te digo que tú andas en todos lados, ¿eh? Elsa anda de arriba para abajo y a todo lo que da. Eso está increíble. Entonces, Elsa, de una vez, a ver, recuérdanos tus redes otra vez para que todos no se les olvide y te empiecen a seguir. @winequeen.net con doble T Instagram, @biowineapp con doble P la aplicación para conocer más sobre vinos biológicos, y sobre todo @vinomexicano.eu para saber sobre los vinos mexicanos presentes en Europa. Y también algo que se me olvidó muy importante, voy a sacar una lista de algunos vinos que han ganado premios ahora en este 2020 y estén muy presentes para que vean cómo está reacción y cuántas medallas tenemos de México. Ahí nos arrobas a @mexicanos en Noruega para compartirlo nosotros, y también tener ahí más contacto. Y pues bueno, yo se los acabo de decir igual, a nosotros nos siguen en @mexicanos en Noruega, en Instagram y en Facebook y en YouTube, igual nos encuentran de la misma forma, y también en Spotify. Acuérdense y no se les olvide de escucharnos en donde estén, ya saben, en la oficina, en la escuela o en sus ratos libres. Y Elsa, te quiero agradecer muchísimo a nombre de Mexicanos en Noruega y de mis compañeras, que les digo que hoy no están con nosotros, pero muchísimas gracias por darnos esta increíble explicación. Te lo juro que me dejaste picado, quiero seguir sabiendo. Ya me entró la curiosidad de aprender más de vinos. Cuando quieras. En verdad, muchas gracias. Gracias a ti, cuando quieras, con mucho gusto ahí estoy, y espero que nos veamos en otra ocasión y tengamos otra entrevista. Ya que se pueda viajar, te voy a poner ahí en mi lista para ir para allá y conocernos en persona y que me enseñes algo de vinos, por supuesto, ¿cómo de que no? Y pues bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, Elsa. Nos vemos el siguiente capítulo y no se les olvide seguirnos en todas nuestras redes y seguimos en contacto. Y de nuevo, una disculpa que no les hemos subido ningún podcast, pero pues es que esto de la pandemia nos trae a todos como locos. Pues muchísimas gracias. Nos vemos para la próxima. Adiós.